Yuyashkani, o Estoy recordando traducido del quechua al español, es un colectivo cultural que vive para transmitirnos memorias a través del teatro, la música y las artes plásticas. La idea nació hace 45 años y desde entonces nos ofrece la experiencia de disfrutar la diversidad cultural peruana. Actualmente, su esencia ha transmutado más allá del teatro y hoy nos brinda puestas en escena que buscan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la memoria ciudadana para propiciar una vida con derechos y oportunidades para todos. Cerca del bicentenario de la independencia de la República, Yuyashkani nos deleita con su nueva propuesta teatral. Discurso de promoción, dirigida por Miguel Rubio, es el trabajo anual para todos los peruanos, un discurso melancólico y político acerca de la llegada de más celebraciones patrióticas. En palabras de Víctor Beach, cuya entrevista se presentará a continuación, discurso de promoción es la mejor manera de introducir en el momento actual una pausa y un verdadero disenso frente a todas las celebraciones patrioteras que se nos vienen por el bicentenario. Bueno, la última obra de Yuyashkani, que se llama Nada que celebrar, es una obra muy importante en el contexto del bicentenario de la independencia, ¿no? Y lo es porque nos hace notar que el Perú fue un país, se constituyó como un país, como un Estado-nación, como una nación moderna, como un Estado republicano, desde el arranque con fallas estructurales muy graves, ¿no? Como un país centralista, como un país fundamentalmente racista, como un país autoritario, como un país que es monolingüe, muy poco intercultural, como un país que desde el inicio excluyó sistemáticamente de la participación política a un grueso de la población. Pero no solamente eso, sino también como un país profundamente corrupto, ¿no? La corrupción en el Perú es uno de los problemas que no solamente no se han superado, sino que parecen ahondarse cada vez más. Y la obra de Yuyashkani tiene la virtud justamente de conectar el pasado con el presente y de demostrar que esas fallas estructurales que fundaron el país o que, digamos, fueron efecto del discurso del país, que fueron, digamos, que se reprodujeron en la fundación del país, han continuado a lo largo de la historia y que los peruanos no hemos podido superarlas, no hemos podido superar el centralismo, no hemos podido superar la corrupción, no hemos podido superar el autoritarismo, no hemos podido superar la desigualdad. Y en ese sentido no hay mucho que celebrar, más allá de los discursos inocentes de la publicidad, o ahora, digamos, entendemos mejor la publicidad, que fundamentalmente es la construcción de una imagen mentirosa de la realidad, ¿no? Y más allá de celebrar las postales turísticas como Machu Picchu o las fiestas tradicionales, hoy día mercantilizadas y utilizadas como formas de consumo, el Perú es un país que tiene una deuda consigo mismo, que tiene una deuda con la gente, que tiene una deuda con que no se ha demostrado, el Perú todavía no puede demostrarse a sí mismo que puede ser una comunidad. Y más bien, lo contrario a la comunidad es la lucha, ¿no? Permanente de grupos que quieren mantener sus privilegios o simplemente la renuncia a la comunidad, que es el individualismo más extremo y más antisocial, ¿no? Y yo creo que la obra de Yuyashkani es una obra que pone estos elementos en escena y se convierte en ese sentido en un dispositivo fundamentalmente disensual, un dispositivo fundamentalmente aguafiestas frente a la ingenuidad con la que seguramente vienen todas las celebraciones por el bicentenario. Bueno, el teatro es uno de los géneros del arte. El arte tiene muchas maneras de manifestarse, una de ellas es el teatro. Y una de las funciones principales del arte es producir lo que se dice hoy día un disenso, una interrupción,
una pausa. El arte produce una pausa en dos sentidos. En primer lugar, para llamarnos la atención sobre algo de la sociedad que hemos dejado de ver. Lo conocido, por ser tan conocido, deja de ser conocido. Y entonces el arte es la construcción de una imagen sobre la realidad, para observar nuevamente la realidad, una especie de espejo, una especie de abrir un campo de representaciones que nos permitan visualizar mejor cómo vivimos. Y por otro lado, no solamente interrumpe, sino que al mismo tiempo cambia las representaciones. Es decir, que estamos acostumbrados a pensar que la realidad es de una manera, o a pensar que es inevitable que sea de una determinada manera, y el trato lo que hace es demostrar otras posibilidades de la realidad, demostrar que la realidad siempre tiene unas latencias que pueden hacerla de manera distinta. En eso consiste la política del arte. La política del arte consiste en hacer una pausa y en representar la realidad de una manera nueva, que nos permita entenderla mejor, que nos permita observar sus puntos oscuros, sus antagonismos, que nos permita entender sus contradicciones y a partir de ahí observar sus latencias, observar la posibilidad que la realidad siempre tiene de ser distinta a ella misma. Ha dicho. La diferencia que tiene el arte con otro tipo de discursos, con los discursos políticos, publicitarios o con los del sentido común, es que el arte no tiene miedo de afrontar los antagonismos, las contradicciones, no tiene miedo de asumir con coraje las propias fallas, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en día en el Perú es más bien un discurso optimista que sostiene que el Perú está bien, que el Perú crece 7%, que vamos en camino al desarrollo, que el mercado es lo único importante, que la inversión privada lo tiene que justificar todo, y lo que vemos es, en la vida cotidiana, es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, que somos uno de los países con mayor violencia familiar en el continente, que somos uno de los países más machistas en el continente, que todavía, después de 200 años de vida republicana, tienen que haber cartelitos en los negocios que digan en que este negocio está prohibida toda forma de discriminación, cuando esos cartelitos pudieron haberse puesto el 29 de julio de 1821 y no 200 años después. Es decir, que no solamente seguimos siendo un país machista, sino que seguimos siendo un país racista, que seguimos siendo un país autoritario, que seguimos siendo uno de los países más corruptos de América Latina, y que encima, ¿no es cierto?, seguimos siendo un país sin ningún interés por lo público, sin ningún interés por la salud pública, por la educación pública, y que justamente por no haberle puesto interés a la educación pública, apareció algo como Sendero Luminoso, o aparece ahora el hecho de que somos uno de los últimos países en América Latina o en el mundo en comprensión lectora y demás. Entonces, tenemos que asumir que hay poco que celebrar, que no hay nada que celebrar, y que más bien que lo que tenemos es una ruina, ¿no? Que lo que tenemos es más bien el desastre de la vida republicana, que lo que tenemos más bien es la imposibilidad de habernos constituido como nación, y que la primera piedra para superar eso es aceptarlo, es afrontarlo con coraje y empezar a construir desde ahí, y no negarlo, ocultarlo con imágenes de falso optimismo que son encubridoras de la realidad durísima de la vida peruana.